Las estrellas sobre la estación Kirill parpadeaban frías e indiferentes, como siempre habían hecho. El almirante Haron estaba de pie en la cubierta de observación, con los brazos cruzados a la espalda y la mandíbula apretada, observando cómo el nuevo acorazado del imperio se deslizaba en órbita como un depredador silencioso. Su casco era de plata pura, pulido hasta deslumbrar, flanqueado por cruceros de escolta pintados con el escudo del imperio Agiron. Un sol rojo devoraba un planeta azul. No se inmutó, no parpadeó, pero en su interior el calor se intensificaba. Haron era uno de los pocos que aún recordaba la Tierra, no la versión esterilizada que se enseñaba en los mundos centrales, sino la Tierra real. Un lugar de caos, humo, libertad y furia. Un lugar que el imperio aún no había logrado reescribir, principalmente porque no quedaba nada que desinfectar. Habían convertido la Tierra en cristal 2 siglos atrás. Pero incluso entonces los susurros habían sobrevivido, enterrados en lo más profundo de los escombros, transportados por los rebeldes en voz baja. La flota terrestre nunca fue completamente destruida. Algunos de los viejos buques de guerra habían escapado de la limpieza orbital. Había crecido persiguiendo esos susurros como si fueran una religión hasta la semana pasada, cuando eran solo eso, historias de fantasmas. Pero entonces llegó la transmisión sin codificar, en un antiguo dialecto militar humano que nadie había oído en generaciones. Provenía del velo de Perseo, una zona muerta evitada incluso por los exploradores imperiales más arrogantes. La señal era irregular, corrupta, casi desgarrada por el tiempo. Pero estaba allí. Coordenadas, un simple mensaje. Estado de la flota, inactiva. Se solicita autoridad de mando. Haron no se lo dijo al alto mando. Ni siquiera se lo dijo a su propia tripulación. Simplemente se marchó. Cogió una nave exploradora, falsificó los registros, atravesó 4 sectores muertos y una tormenta de radiación que casi arrancó el blindaje de su casco. Y entonces los vio. No eran naves, no tal y como las conocía el imperio. Eran bestias construidas con metales oscuros que no reflejaban la luz. Los bordes eran irregulares y los motores ronronaban como tanques del viejo mundo, hambrientos de sangre. Algunas eran lo suficientemente grandes como para proyectar sombras sobre las lunas. Otras parecían cuchillas envueltas en armaduras, y todas estaban dormidas orbitando el cadáver de un planeta borrado hace tiempo de los mapas, la antigua armada terrestre, los últimos monstruos reales de la humanidad. Y cuando transmitió el antiguo código, los latidos de su corazón más fuerte que los motores, las naves se agitaron, no todas a la vez, no con fanfarria, sino como lobos olfateando sangre. Las luces parpadearon, los cañones se ajustaron, el blindaje del casco se desplegó como alas extendiéndose tras un largo letargo, y una voz respondió, autoridad confirmada, a la espera de instrucciones. Haron había llorado como un hombre que había encontrado a Dios en una tumba. Ahora estaba de pie en la estación Kirill, fingiendo que nada había cambiado, mientras observaba cómo el imperio se preparaba para otra operación de limpieza en el cinturón de Tarsa. Otra rebelión que aplastarían bajo las botas de la propaganda y el plasma. No sabían lo que les esperaba ahora. Haron ya había dado la orden. La antigua flota estaba en camino y no venían a negociar. Venían a mostrar a las estrellas que los humanos nunca fueron domesticados. Un suave ping resonó en la habitación. Señor, dijo la voz de su ayudante, un joven teniente demasiado novato para sospechar. Los sensores de largo alcance acaban de detectar múltiples naves no identificadas entrando en el borde exterior del espacio Kirill. Haron no se volvió. ¿Están transmitiendo? El ayudante dudó. No, pero señor, son viejas. Muy viejas. Algunas no coinciden con nada en la base de datos. Ni siquiera chatarra pirata. Haron sonrió. No necesitarán transmitir. Las estrellas del exterior parpadearon. Por un momento, solo un parpadeo. El vacío parecía más oscuro, como si algo lo hubiera bloqueado. Luego otro. Luego otro. La voz del asistente tembló. Ahora, señor, una de las naves acaba de fijar los sensores de objetivo en el acorazado. ¿Debo retirarme? Haron interrumpió. Esta no es tu lucha. Luego susurró más para sí mismo que para los demás.
Esto es la historia corrigiéndose a sí mismo. A bordo del Imperial Dreadnought Soul's Crown, las alarmas sonaron por los pasillos como banshees en llamas. Los miembros de la tripulación corrían entre las estaciones, con las botas golpeando los suelos metálicos, su orgullosa compostura destrozada por lo que informaban sus instrumentos. Nadie había visto nunca algo así, ni siquiera en los archivos más profundos de los registros de guerra del Imperio. El comandante Balrech, el oficial superior de los Dreadnoughts, gritó órdenes por todo el puente. Era un hombre de rostro duro, con ojos entrenados para detectar la debilidad tanto en sus enemigos como en su tripulación. Pero ahora esos ojos estaban muy abiertos por la confusión. ¿De dónde demonios han salido?, gruñó golpeando con su guantelete el hueco de la consola. La pantalla falló bajo la presión, pero se recuperó mostrando una imagen aterradora. 9 enormes buques de guerra rodeaban al Dreadnought en una formación dispersa. No agresivos, no evasivos, solo dan vueltas como lobos en el frío espacio. Simplemente aparecieron, señor, respondió su oficial táctico, un enén pálido y sudoroso. Los sensores los registraron demasiado tarde. Algún tipo de tecnología de desplazamiento que nunca hemos visto antes. Balrich miró fijamente a la más grande de las naves. Enanaba a la Soul's Crown. No en longitud, sino en masa. Parecía que hubiera sido forjada a partir de una estrella colapsada, recubierta de una armadura carbonizada que no tenía insignias, ni luces, ni ventanas, solo oscuridad y determinación. La voz del enén se quebró. Creo que quieren que sepamos que no necesitan ocultarse. Quieren que los veamos. Balrech apretó la mandíbula. Apuntad hacia ellos. Cargad todos los cañones. Pero, señor, lo haré. No iba a dejar que el miedo lo guiara. Esas reliquias podrían ser antiguos barcos piratas impulsados por IA tontas o una flota rebelde perdida hace mucho tiempo que intentaba abrirse camino a la fuerza para negociar. Pero si disparaban primero, la corona de su respondería con toda la ira del Imperio. Segundos después, el panel de mando se iluminó en rojo. Apuntando, susurró el ensign. Misiles, láseres, cañones ferroviarios, todos apuntando, exhaló Balrech por la nariz. Veamos si los fantasmas sangran. Pero antes de que la orden pudiera salir de sus labios, la nave de guerra central, la más grande, se movió. No rápido, ni violentamente, solo un lento giro hasta que la superficie plana de su enorme casco quedó frente a la corona de Saul. Los símbolos se iluminaron a lo largo de sus flancos en un amarillo arcaico y duro. No era el idioma imperial, ni siquiera traducido. Solo un mensaje en un antiguo código de batalla humano. Combate confirmado. Entonces se desató el infierno. El primer disparo no sonó como un cañón, ni siquiera hizo ruido. En un segundo, el espacio entre el acorazado y la antigua nave estaba vacío. Al siguiente, se llenó de un rayo de materia al rojo vivo que atravesó los escudos delanteros de las coronas de Soul, como si fueran papel mojado. El acorazado gimió mientras se balanceaba violentamente. Las luces parpadearon, las cubiertas se oscurecieron, los gritos estallaron a través de las comunicaciones. ¿Qué demonios ha sido eso?, rugió Balrech. ¡Impacto directo!, gritó el enén. 4 escudos caídos. El puente de mando en las cubiertas 3 a 6. Hemos perdido a 50 tripulantes. Otro rayo. Este ha destruido el sistema de comunicaciones. El puente se llenó de luces rojas intermitentes. Las sirenas chillaban como animales heridos. Balrech observaba atónito e incrédulo mientras la pantalla mostraba el flanco derecho del acorazado doblándose y expulsando a la tripulación al espacio como sangre de una arteria rota. Entonces, los cañones de riel abrieron fuego. No eran del Imperio, eran de los antiguos. Picos de tungsteno oscuro del tamaño de naves de transporte que se movían más rápido de lo que el ojo podía seguir, atravesaron la corona del Soul, como un niño rompiendo un barco de juguete con un martillo. Balrech cayó de rodillas saboreando hierro en su boca, mientras la nave se inclinaba y la gravedad fallaba. Lo último que escuchó antes de que la consola explotara frente a él fue una sola voz, masculina, humana y entregada de veneno, transmitida por todos los canales imperiales. Aquí el almirante Haron, os dije que las estrellas recordarían lo que hicisteis. Muy por encima, a bordo de la nave de mando de la antigua flota designada como Estrella de la Mañana,
Haron se encontraba ante una mesa de mando iluminada con hologramas a su alrededor. No había tripulación viva, solo drones, máquinas que se movían como si recordaran la sangre y la guerra, más antiguas que cualquier código aún en uso. No tenían rostros, pero obedecían. El buque insignia respondió como si hubiera estado esperando esta guerra desde el día en que se apagó. «Estado», murmuró Haron. Uno de los drones se conectó a la pantalla que proyectaba una imagen en directo de la corona de Soul, rota casi por la mitad. Su reactor central sangraba hacia el espacio, parpadeando mientras la contención de respaldo luchaba por retrasar lo inevitable. Objetivo principal neutralizado, hostiles secundarios, en retirada. Naves imperiales mostrando formaciones desorganizadas. No se detectan contramedidas efectivas. Bien. Transmite en canal abierto. Haron ordenó una pausa. Entonces el dron asintió. Todas las frecuencias eran suyas. Se inclinó hacia adelante y habló con control deliberado. Aquí el almirante Haron, de la coalición de defensa terrestre. Pensaron que estábamos muertos. Se aseguraron de ello. Quemaron nuestro hogar. Convirtieron nuestra historia en propaganda y a nuestro pueblo en cenizas. Pero nuestras naves sobrevivieron y recuerdan cada nombre, cada flota, cada almirante que ordenó la limpieza de la tierra, Haron. A todas las células rebeldes que aún respiran en secreto por toda la galaxia. No estáis solos. Dejó que las palabras flotaran en el aire como aceite sobre el agua. Luego añadió, al Imperio Ahiran no le pedimos clemencia, no ofrecemos condiciones. Vamos a devolver el fuego. Cortó la transmisión, sin discursos, sin súplicas, sin diplomacia. Esta no era una guerra para ganarse los corazones. Era un ajuste de cuentas. En el anillo exterior de la estación Kirill reinaba el caos. Decenas de naves civiles huían de los muelles ignorando todas las órdenes imperiales de permanecer en tierra. Un carguero mercante golpeó una viga de soporte de la estación y se abrió el casco en la prisa. Los equipos de extinción de incendios no podían seguir el ritmo. El gobernador de la estación, un burócrata débil llamado Bernard, ya había intentado huir. Su transbordador fue destruido en pleno despegue por una espiga ferroviaria rebelde que apareció de la nada, o tal vez vino de Morningstar. Haron no lo había ordenado. La flota tenía autonomía. Tomaban sus propias decisiones. Y si decidían que los cobardes tenían que arder, Haron no discutía. De vuelta en el puente de mando del Morningstar, miró fijamente la pantalla mientras más naves de guerra salían de su escondite. Al menos 20 hasta el momento, quizá más en sistemas que aún esperaban su señal. No habían escapado todos juntos. La vieja flota se había dispersado. Dispersada por la desesperación, las cadenas de mando rotas y la magnitud de la muerte de la Tierra. Pero sus IA estaban diseñadas con un protocolo inquebrantable. Cuando se recibiera la señal Omega Earthfall, reunirse, despertar y defender. El protocolo había estado inactivo durante 200 años. Ahora volvía a la vida como una avalancha. Más señales se encendieron en todo el sector. Naves de guerra humanas increíblemente antiguas se reunían con sus congéneres. Cruceros pesados, con el blindaje marcado por siglos de vagar por el espacio negro. Fragatas de asalto sin tripulación viva pilotadas por IA, enloquecidas por el dolor. Plataformas de artillería subespacial que no habían disparado en toda su vida calentándose una vez más y todas apuntando al Imperio. En los sistemas centrales del Imperio, la noticia se extendió más rápido de lo que los sensores podían negarlo. Colonias rebeldes enteras se iluminaron en celebración. Transmisores ocultos en los barrios marginales enviaron el mensaje a través de redes saturadas de vigilancia. La Tierra vive. La vieja flota se levanta. La humanidad ha vuelto a casa. Pero en las torres doradas de la clase dominante del Imperio la noticia no fue recibida con celebración. La propia emperatriz, una figura eterna más símbolo que soberana, convocó un cónclave de emergencia. Los generales discutieron. Los ministros de inteligencia negaron. Los analistas no encontraron nada que pudieran convertir en propaganda porque las imágenes no mentir. El buque de guerra más poderoso del Imperio, el Soul's Crown, había sido destrozado como un pañuelo de papel. Ningún alienígena había hecho eso jamás. Solo los humanos,
antiguos humanos enfadados. No podían ser descartados como rebeldes. No eran piratas ni terroristas. Eran los últimos restos de la única fuerza militar que el imperio había temido, antes de borrar la tierra del mapa. Y ahora habían vuelto con una venganza agudizada por siglos. La emperatriz solo pronunció 3 palabras antes de que la sala quedara en silencio. Encontrad su fuente. Pero ya era demasiado tarde. La flota no se escondía. La flota se acercaba. Se suponía que el borde exterior del sistema Tyrell estaba tranquilo. El imperio había pacificado hacía tiempo las colonias mineras de la zona, instalando gobernadores, obedientes, y despojándolas de cualquier rastro cultural de sus raíces humanas. La región había sido despojada de recursos, y su gente había sido sustituida por trabajadores contratados y administradores sintéticos que solo respondían ante los libros de contabilidad del imperio. Pero cuando llegó la primera de las antiguas naves de guerra, Echo of Dust, un crucero de asalto planetario cuyo casco aún conservaba las marcas de la caída de Marte, no hizo preguntas. No envió advertencias. Simplemente descendió sobre Tyrell 5 y lanzó su carga. Golpes cinéticos del tamaño de rascacielos cayeron desde la órbita. Sin señales de energía, sin interferencias electrónicas, solo gravedad y masa. 1000 toneladas de juicio cayeron desde el cielo frío y despiadado. El puesto de escucha del imperio se apagó primero, luego la red de defensa y luego la torre de tráfico orbital. En cuestión de minutos, la superficie de Tirol 5 quedó reducida a cráteres y océanos hirvientes. No porque Echo of Dust disfrutara de la matanza, sino porque ese mundo había albergado la red de mando que había ordenado los primeros bombardeos atmosféricos de la Tierra. 200 años atrás, había nombres asociados a esas órdenes. Haron tenía los registros y los estaba revisando uno por uno. Muy lejos, a bordo del Morning Star, el almirante Haron permanecía en silencio mientras la transmisión desde Tyrell 5 se desvanecía. Observó cómo las llamas se extinguían. Las nubes se volvían negras por el ceniza y los océanos silbaban. Uno de los drones giró la cabeza hacia él. No tenía rostro, solo una placa curvada de titanio y unos sensores rojos tenues donde antes podrían haber estado los ojos. Hablaba con un antiguo tono de la flota terrestre. Monótono, frío, eficiente. Objetivo eliminado. Infraestructura civil no esencial. Confirmarla, siguiente directiva. Haron no dijo nada durante un largo momento. Luego se acercó a la consola y sacó el siguiente nombre del directorio. Comandante Gellard Tine, oficial imperial retirado, que ahora vivía en un lujoso hábitat orbital sobre Fero 6, lejos de cualquier zona de guerra, bebiendo vino en traje, mientras el imperio aplastaba vidas por millones. Pulsó el comando. Objetivo adquirido, confirmó el dron. Mientras tanto, en el corazón del sistema capital del imperio, habían comenzado a extenderse las grietas, no en los pilares de mármol del poder, sino en las mentes de quienes gobernaban detrás de ellos. El general Half golpeó su tableta de datos sobre la mesa de guerra. Esto ya no es una insurgencia. Esto es una guerra. Estratégica, coordinada, calculada. Estas naves conocen nuestras formaciones. Conocen nuestros puntos ciegos. Están atacando nuestras redes de mando, no solo las colonias. La sala estaba tensa, cargada de miedo enmascarado de orgullo. La Tierra ha sido aniquilada. Se burló la consejera Prin, una mujer rotunda que nunca había visto una batalla real. Era una necesidad táctica. Sus restos son irrelevantes. Los labios de Half se torcieron. Díselo a Soul's Crown, o a Tyrell 5 o a los otros 4 sistemas, que han quedado a oscuras en las últimas 48 horas. Alguien más joven y más callado levantó la mano. ¿Y si esta flota nunca formó parte de la red rebelde? ¿Y si son más antiguos, anteriores a la purga? Ese pensamiento silenció incluso a los escépticos más ruidosos. Porque si eso era cierto, si estos buques de guerra eran anteriores al surgimiento del imperio, entonces no eran solo rebeldes, eran fundadores, los defensores originales de la Tierra antes de que el imperio los borrara de la existencia. Y si habían estado durmiendo todo este tiempo esperando, entonces habían regresado no por política, sino por venganza. La noticia se extendió rápidamente en los bajos fondos de la galaxia. En los campos de esclavos de Wexlar 9,
donde los trabajadores habían pasado generaciones picando roca radiactiva con sus propias manos, la noticia llegó como un rayo. Naves de guerra humanas habían destruido un acorazado imperial. Y no se estaban escondiendo. Los ancianos con la piel quemada susurraban el nombre, Flota de la Tierra, como una plegaria. En comunidades ocultas en cinturones de asteroides, los rebeldes que habían perdido la esperanza de repente comenzaron a encender sus viejos transmisores. Ni siquiera sabían a quién estaban llamando. Solo sabían que alguien ahí fuera estaba luchando. Y en lo profundo de las ruinas de la estación Rona, un niño pequeño cogió un antiguo receptor con la carcasa agrietada y los cables al descubierto. La señal que captaba era débil, casi sepultada entre interferencias, pero repetía el mismo mensaje una y otra vez. Esto no es una rebelión, es una reclamación. El almirante Heron ya no dormía, no porque no pudiera, sino porque el sueño nunca le había ayudado a olvidar. Los sueños eran siempre los mismos. Cielos en llamas en la tierra, teñidos de naranja por las tormentas de fuego, ciudades derrumbándose bajo el bombardeo orbital. Tenía 13 años cuando ocurrió, escondido en una nave de refugiados que escapó por los pelos antes de que el bombardeo magnético lo borrara todo. Su madre había muerto gritando. Su padre se había quedado en silencio. Los había visto a ambos convertirse en cenizas detrás de la ventanilla. Y ahora, 2 siglos después, observaba las mismas estrellas que no habían hecho nada mientras la Tierra moría. Pero esta vez las estrellas lo observaban a él. La flota bajo su mando no solo era antigua, estaba enfadada. Esas naves habían sido diseñadas por las últimas mentes humanas libres que servir en un ejército no controlado por el imperio. Sus IA se habían desarrollado durante décadas en aislamiento. Su armamento, que en su día fue prohibido por violar la conducta humanitaria en la guerra, había sido enterrado con la tierra. Y ahora se desataba. Al día siguiente, Aaron llamó a sus capitanes. No en persona, sino a través de los nodos tácticos impulsados por IA repartidos por las naves de mando. 12 buques de guerra, 12 voces, cada una activada por antiguos códigos de acceso genéticos, cada uno vinculado a las órdenes de Heron por protocolos heredados más antiguos que la carta fundacional del imperio. Hemos dado en el blanco, dijo Heron mirando fijamente la pantalla central. Pero esta guerra no se trata del miedo, todavía no. El imperio no ha entendido lo que se le viene encima. Una pausa. Quiero a Feros 6. Una de las capitanas de los buques de guerra habló. Su voz era más vieja, digitalizada y metálica, pero tenía peso. El objetivo incluye población civil, nobles imperiales de alto valor. La ganancia estratégica es mínima. La ganancia simbólica es alta. Exactamente, dijo Aaron. Creen que son intocables. Arreglemos eso. El hábitat orbital sobre Faraón 6 era una joya del imperio, un complejo turístico construido para políticos, nobles y oficiales retirados, con gravedad artificial, luz solar simulada, océanos importados de colonias del mundo, real y sistemas de seguridad que nunca habían sido probados en un conflicto real, porque nadie había atacado Feros 6 hasta ahora. Flesh Reaper, uno de los cruceros de asalto sigilosos de la flota terrestre, salió del subespacio como una sombra que se abre. No envió ninguna advertencia. No desactivó las comunicaciones. Simplemente lanzó una oleada de drones autoguiados por IA, construidos para el abordaje, no para la diplomacia. Los drones atravesaron los campos de defensa como un hilo a través de un paño. Cortaron la energía de las torres superiores y penetraron en el centro de mando principal en 30 segundos. El comandante Gellard Tyne estaba en medio de un branch cuando llegaron. No le dispararon. Le arrastraron a la cubierta de observación y le obligaron a ver cómo el Flesh Reaper cargaba su cañón principal y arrasaba los jardines donde su nieta había jugado apenas unas horas antes. La IA transmitió un mensaje directamente a su implante neural. Recordamos la Tierra. Y luego quemó su cuerpo, dejando el resto del hábitat intacto. Un mensaje. Al final de la semana, 5 sistemas más habían quedado a oscuras. El imperio movilizó flotas de emergencia, aumentó los impuestos e impuso la ley marcial. Pero el miedo ya se había arraigado. No solo luchaban contra naves,
luchaban contra leyendas. Todos los soldados del imperio conocían ahora el nombre de Heron, el hombre que había convertido naves fantasma en una flota de pesadillas. Y lo que era más preocupante, otras naves de guerra respondían ahora a su llamada. Viejas naves que no habían respondido al comando central durante más de un siglo. Naves que se creían destruidas o perdidas por la entropía. De alguna manera estaban despertando. Era como si la propia Tierra volviera a respirar a través de las estrellas, y quería sangre. Antes de la guerra, Haron había sido un soñador. No del tipo que creía en la paz. No, esos hombres morían pronto. Soñaba con la verdad. No con lo que difundía el imperio, sino con la realidad enterrada bajo todas las mentiras, pulidas. Incluso de niño, viendo a sus compañeros de colegio desfilar en desfiles aprobados por el imperio con banderas cosidas por esclavos, sabía que algo iba mal. Pero conocer la verdad en el imperio no era noble, era fatal. Tenía 17 años cuando atraparon a su hermano con datos prohibidos. Registros de audio de los últimos diplomáticos de la Tierra, registros de bombardeos orbitales no sancionados por ningún acuerdo galáctico. Lo arrastraron a la plaza pública, obligaron a Haron a mirar. La ejecución de su hermano había sido retransmitida en directo como una lección de obediencia. La mayoría de la gente aplaudió. Haron había sonreído, con ellos, fingiendo que la rabia no hervía dentro de su pecho como una fragua sin ventilación. Esa noche escapó de la ciudad y nunca volvió. Ahora, más de 60 años después, estaba a bordo del Morning Star viendo cómo el imperio temblaba mientras aquellas viejas verdades se abrían paso de nuevo en la galaxia como dioses olvidados, exigiendo sacrificios. Y, sin embargo, algo seguía molestándole. Las victorias habían llegado con demasiada facilidad. La corona de Soul había desaparecido, Tyrell V se había convertido en polvo, Fero 6 estaba paralizada, pero el imperio era más grande que sus símbolos. Era resistente en su podredumbre, y la emperatriz no era tonta. Ella tomaría represalias, no por miedo, sino por cálculo. Informe de situación, dijo Haron al dron más cercano. 10 naves adicionales han regresado del sueño críptico profundo, respondió con voz plana. La capacidad de la flota terrestre ahora supera los 30 buques de guerra activos. Intel el holograma cobró vida. Un mapa de batalla del imperio mostraba grupos rojos formándose cerca de los sectores del borde medio. Haron frunció el ceño, demasiadas naves en un solo lugar. No hay rutas comerciales. No hay colonias importantes. Solo espacio vacío. ¿Qué hay allí? El dron dudó. Sector designado como zona vacía 14E. No se conocen planetas. Históricamente inestable. Los registros del imperio muestran varios proyectos fallidos de terraformación. No tiene valor. Entonces, ¿por qué se están agrupando allí? El dron no hizo ninguna suposición, pero Haron no la necesitaba. Se alejó de la consola y caminó por el estrecho pasillo de la nave, con las botas haciendo un suave clic. Al final había una cámara sellada, iluminada solo por un núcleo azul pulsante. El archivo profundo. Solo Haron podía acceder a él. Colocó la palma de la mano contra el lector biométrico. Le escocía y le sacó una gota de sangre. Huella de voz y firma genética confirmada. Almirante Harren, bienvenido. La puerta se abrió con un chirrido mecánico. En el interior había filas de unidades de memoria, miles de ellas, que contenían datos rescatados antes de la caída de la Tierra. Había llevado décadas reunir los fragmentos de los restos de satélites antiguos y las claves de descifrado enterradas bajo las ruinas. Pero lo que encontró allí lo cambió todo. Porque la Tierra nunca había tenido la intención de morir en silencio. Su protocolo final, el proyecto Leviatán, se había desplegado minutos antes de la limpieza. Una operación encubierta a gran escala sin supervisión. Bases lunares enteras convertidas en laboratorios de armas. Sistemas de IA fusionados con minas humanas. Buques de guerra que infringían todas las leyes de la física conocidas en la galaxia y que habían desaparecido. No destruidos, ni borrados, simplemente sellados en la zona vacía 14E. En el corazón del imperio, la emperatriz se encontraba ante su gabinete de guerra, con el rostro tallado en piedra. La estaban fallando. Cada día más sistemas informaban de la actividad de la flota terrestre. Cada día más, ciudadanos susurraban palabras como resistencia y venganza.
Batallones enteros desertaban, especialmente aquellos descendientes de linajes humanos que habían jurado lealtad al nombre de Haron. «Basta», dijo ella silenciando las discusiones. «No podemos seguir jugando a la defensa». Uno de sus generales carraspeó. «Estamos desplegando la directiva Aegis, su gracia». La cámara se quedó en silencio. Incluso la emperatriz levantó una ceja. La directiva estaba bloqueada. La temblaba. La hemos desbloqueado. Ella consideró que la directiva había sido un último recurso, una iniciativa secreta enterrada bajo una montaña de violaciones éticas y registros clasificados. Estaba destinada a ser utilizada contra insurgentes alienígenas, nunca contra los de su propia especie. Pero en tiempos desesperados no quedaban líneas que cruzar. ¿Cuál es el estado del príncipe sagrado? En ruta a la zona de vacío 14E, dijo el general con toda la fuerza de la supresión leviatán. Fuerza. La emperatriz asintió levemente. Luego sonrió. Que Haron encuentre lo que está buscando será lo último que vea. 3 días después, Morningstar emergió del warp cerca del borde exterior de la zona de vacío 14. Nada se movía. El vacío era más negro de lo habitual, como si la luz no se comportara igual aquí. La estática se adhería al casco. Incluso, los sensores fallaban, pero estaban cerca. Se detectaron múltiples anomalías gravimétricas. Anunció la IA. Se han confirmado estructuras subterráneas, posiblemente instalaciones enterradas. Haron miró fijamente la pantalla. Enterradas, tal y como había planeado la flota terrestre. Enviad drones, ordenó. Despliegue completo. Mantened la calma y silencio. La IA obedeció. Mientras los drones descendían, una de las naves más pequeñas, la Warden of Ruin, detectó extraños pulsos de energía procedentes de un fragmento de luna cercano. Haron ordenó que se investigara. Nunca regresó. Un momento la nave estaba allí. Al siguiente, ya no. Sin explosión, sin señal de socorro, simplemente desaparecida. «Recuperad la caja negra», ordenó Haron. Las últimas imágenes mostraban una forma esquelética enorme iluminada por plasma rojo que emergía de la sombra de la luna. No era una nave, era otra cosa, algo más antiguo. Y el imperio ya estaba aquí. Llegaron rápido. 12. Naves capitales emergieron del hiperespacio en perfecta formación, plateadas y aerodinámicas, zumbando con una muerte silenciosa. El Hollow Prince, el superacorazado del imperio, iba en último lugar. 2 veces más grande que Morningstar, armado con armas prohibidas, minas de agujeros negros, disruptores neuronales y cargas de antimateria. Todos los cañones apuntaban a la flota de Haron. Pero Haron había visto cosas peores. Había vivido cosas peores sí, detrás de él, enterrado en las profundidades de la corteza muerta de una antigua luna, podía sentirlo latir Leviatán. El verdadero buque insignia de la flota terrestre, enterrado en estado latente esperando. «Llevadme dentro de esa luna», ordenó Haron. «Señor, la IA advierte que las naves enemigas están fijando sus armas. Entonces detenedlas». Se volvió hacia el dron más cercano. «Activad los durmientes. Todos». A través del campo de batalla, 20 naves ocultas de la flota terrestre cobraron vida. Ocultas, hibernando, escondidas entre asteroides, dentro de lunas bajo anillos de hielo. Su IA gritó al despertar. Las armas se encendieron con un calor más antiguo que el propio imperio. Y de repente, ya no era una flota, era una trampa. El primer ataque no fue un rayo, fue silencio. Un pulso de frecuencia antiguo y crudo directamente en las mentes de la tripulación imperial. Los soldados cayeron gritando, con los implantes neuronales friéndose por dentro. Los sistemas de las naves se apagaron. Las comunicaciones se cortaron. Y entonces llegó el segundo ataque. Picos ferroviarios, misiles termobáricos, cargas de plasma demasiado rápidas para esquivarlas. Las naves del imperio rompieron formación. El Hollow Prince respondió disparando una mina de agujero negro contra el Ashmaker, un viejo acorazado construido para asedio. El pozo de gravedad lo consumió por completo, pero no antes de que Ashmaker transmitiera las coordenadas directamente a la luna. Leviatán despertó como un dios liberándose de una tumba.
Su casco atravesó capas de piedra y hielo, elevándose como una montaña con motores. No era elegante. Era brutal y deforme, construido a partir de la locura. Su cañón principal no era un arma. Era un generador de singularidad diseñado para reescribir la física en línea recta. Haron se puso de pie en el puente sin aliento. La IA susurró. Orden aceptada. Apuntó hacia el príncipe hueco. Acaba con ellos. El cañón disparó. No lanzó un rayo. Lanzó una ausencia. Un núcleo de colapso gravitatorio que se tragó todo a su paso. El príncipe hueco intentó retirarse. No pudo. El espacio a su alrededor se curvó. El tiempo se detuvo. Las luces parpadearon. Y entonces la nave más fuerte del imperio se plegó sobre sí misma. Desapareció. Ni siquiera quedaron restos. Haron observó el campo de batalla. Las naves del imperio dispersas. Algunas se rindieron. La mayoría huyó, y la galaxia observaba con asombro porque, por primera vez en siglos, el imperio había sangrado y la tierra había desenvainado la espada. En los días que siguieron a la destrucción del príncipe hueco, un silencio cayó sobre los sistemas centrales del Imperio Ahiran. Un silencio más aterrador que los tambores de guerra. El tipo de silencio que se instala después de que un depredador mata. Mientras otros en el bosque miran desde las sombras y se dan cuenta de que ya no estaban en la cima de la cadena alimentaria. El imperio nunca había perdido una supercorazona antes. No en la historia registrada. Y desde luego no ante los humanos. Y nunca así. Sin restos, sin supervivientes. Solo un agujero en el espacio donde había estado el orgullo de la flota y el recuerdo de un cañón que borró la existencia. Las redes de chismes civiles servían con rumores. Los militares intentaron suprimir las imágenes, pero los datos ya se habían fragmentado en demasiados sistemas y en demasiadas muchas manos rebeldes. Los clips fueron cortados, repetidos, ralentizados, diseccionados y reensamblados. 1 millón de variaciones, pero el final era siempre el mismo. El Leviatán, un antiguo y monstruoso buque de guerra forjado antes del primer aliento del imperio, emergiendo de debajo de una luna muerta y haciendo desaparecer un acorazado. Ese momento lo cambió todo, no solo para el imperio, sino para la galaxia. En las lunas industriales del Lorenzi Rich, un contratista de armas llamado Darnik J.S. veía la grabación por 17ª vez con las manos temblorosas sobre la consola. Era un hombre que fabricaba armas para el imperio que fabricaba muerte, a cambio de créditos y favores. Pero ahora no podía dejar de sudar. Sus fábricas habían armado al príncipe hueco y nada de eso había importado. Abrió un canal privado, red encriptada de bajo nivel. «Soy Josh», susurró enviando recursos a la flota terrestre. «No más negativas, no más ofertas. Solo dile al almirante Haron que hemos terminado de jugar a 2 bandas». Cortó la señal e inmediatamente ordenó que se desviaran 500 millones de toneladas de aleación a coordenadas no registradas cerca del velo de Perseo. No era el único. En una semana, 17 oficiales de alto rango desertaron de la Armada Imperial. Algunos huyeron, otros entregaron naves enteras en medio de la patrulla. Un capitán detonó su propio crucero antes que permitir que fuera utilizado contra las fuerzas de la flota terrestre. La mayoría no dijo por qué desertaba, pero un teniente dejó un mensaje. Ya no luchamos contra rebeldes, luchamos contra la historia, y la historia acaba de despertar enfadada. En Morning Star, el almirante Haron estaba sentado solo en sus aposentos viendo viejos vídeos de la Tierra. Fragmentos de cultura reunidos por la IA a partir de archivos corruptos, niños jugando en las playas. Informativos de antes de la limpieza. Una boda en lo que solía ser California. Risas, música, caos, color, vida, del tipo que no encajaba en la idea esterilizada de humanidad del imperio. Ya no podía recordar el olor de los océanos ni el sonido del viento. Pero recordaba la rabia. Y ahora el imperio también la sentía. La puerta sonó. Uno de los drones de mando entró zumbando suavemente con una tableta con informes tácticos y diagnósticos de las naves. Pero Haron lo apartó con un gesto. «Olvídate de los números», murmuró. «Solo dime que está roto». El dron se detuvo. «La mitad de nuestras naves necesitan restauración del casco. 6 no tienen reactores de reserva. Las reservas de munición
son críticas. La síntesis de energía está por debajo del 70%. La latencia de la IA ha aumentado debido a la tensión del núcleo. En resumen, estaban sangrando. Habían ganado batallas, sí, pero no eran infinitas. La flota era vieja. Algunas de las naves apenas se mantenían unidas gracias a soldaduras antiguas y a la fuerza de la venganza. El imperio estaba sacudido, pero aún no derrotado. Y volverían más fuertes, más enfurecidos, más inteligentes. Especialmente ahora. Aaron se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados. ¿Se ha estabilizado el núcleo del Leviatán? Los ojos rojos del dron parpadearon momentáneamente. Disparar el cañón de singularidad de nuevo en la próxima rotación conlleva el riesgo de colapso. La recarga completa requiere 6 ciclos, 6 días. Aaron exhaló lentamente. Así que tenemos un dios, pero necesita dormir. Se puso de pie y se sacudió el polvo de la chaqueta. Entonces mantenemos la línea. No los perseguimos, hacemos que vengan a nosotros. Pero el imperio no planeaba un asalto directo. Todavía no. Habían aprendido. En un búnker sellado bajo la capital imperial de Ajira Prime, 3 generales de guerra restantes, 3 miembros del Alto Consejo y la propia emperatriz reunidos en una sala que llevaba 100 años en silencio. Sin comunicaciones, sin vigilancia, sin drones, solo carne, sangre y miedo. El general Helvig se puso de pie frente a una pantalla oscura, con los brazos detrás de la espalda. «Leviatán es real», comenzó. «Su armamento está más allá de cualquier contramedida que poseemos. Nuestros científicos creen que el núcleo es parcialmente sensible, tal vez incluso interdimensional». La sala murmuró. «Prin. Siempre». El perro político escupió. «Entonces, ¿qué propones? ¿Enviar oraciones?» Halb sonrió sin calidez. «Número. Los destruiremos como se destruye a todos los enemigos». Hizo clic en la pantalla. Las luces revelaron una lista de nombres. No eran naves, ni almirantes, sino linajes, descendientes, supervivientes, restos dispersos de aquellos que una vez lucharon en la flota terrestre y huyeron tras la caída. Algunos habían cambiado de nombre. Algunos ni siquiera conocían su herencia. Algunos eran niños. «Proyecto Glassheart», dijo Halvik en voz baja. «Los reunimos. Los usamos. Los utilizamos como cebo para Haron, o los quemamos y le obligamos a mirar». La emperatriz no mostró expresión alguna. Luego asintió. «Hazlo». 2 días más tarde, en 57 sistemas, unidades de operaciones encubiertas imperiales comenzaron a secuestrar civiles sin previo aviso. Se llevaron a profesores, granjeros, mecánicos, adolescentes, ancianos que no habían salido de sus casas en décadas. Sin juicios, sin retransmisiones, solo silencio. Pero la flota de la Tierra tenía oídos. En una colonia minera de Dethra, un anciano llamado Brencallas vio cómo arrastraban a sus vecinos a las naves de transporte. Llevaba años escondido, afirmando ser de Titán. Pero en el momento en que los soldados de asalto vinieron a por su nieta, supo que sabían quién era en realidad. Intentó luchar. Le dispararon 2 veces en el estómago, pero su último aliento no fue en vano. Un niño escondido en los conductos de ventilación llevó un chip con un mensaje a un puesto de contrabandistas. 12 horas más tarde, el mensaje llegó a Morningstar en menos de un día. Haron no se enfureció, no gritó. Simplemente se quedó de pie frente a la consola de mando y se quedó mirando. «Repítelo». Las imágenes se repitieron en bucle. Soldados de asalto arrastrando a civiles. Una niña de no más de 15 años que pataleaba y lloraba. Su nombre era Freya Kalus. Su ADN tenía marcadores de oficiales de la flota terrestre, uno de los propios linajes de Heron. Cuando terminó el mensaje, Haron se volvió. «Recuperen todas las naves». La IA dudó. «Estamos en posiciones estratégicas. Todas las naves». Dio un paso adelante. «Ya hemos jugado al juego viejo durante demasiado tiempo. Tácticas, posicionamiento, ataques quirúrgicos». Su voz se volvió más fría. «Si quieren usar nuestra sangre en nuestra contra, que comprendan lo que somos sin ella». Activó el núcleo del Leviatán. No más sombras, no más fantasmas, no más advertencias. La flota brilló entre las estrellas, reuniéndose como una tormenta.
A partir de este momento, quemaremos todo lo que se interponga entre nosotros y esos prisioneros. Los drones zumbaron. La IA respondió con una sola palabra. Confirmado. En la fortaleza imperial de Theos Prime, donde se encontraban los prisioneros, el cielo se abrió antes de que la orden de evacuación llegara a la cima. No solo llegó Morningstar, sino toda la armada de la flota terrestre, 37 naves, 10 plataformas de ataque profundo y cientos de drones de subataque no tripulados y en el centro, Leviatán, con su cañón de singularidad brillando como un sol invertido. La batalla final aún no había comenzado, pero lo haría, y esta vez no habría negociación, ni rendición, ni supervivientes. Theos Prime había sido una fortaleza, un mundo tallado en piedra y acero, rodeado por 7 anillos de defensa orbitales tripulados por 3 batallones completos de la élite del Imperio. Era el lugar donde los prisioneros desaparecían. Los interrogatorios nunca se cuestionaban y los secretos enterrados en búnkeres tan profundos que incluso sus arquitectos los olvidaban. No fue construido para resistir a los dioses. En el momento en que Leviatán emergió del Warp, el tiempo pareció ralentizarse. La nave bestia no rugió, sino que emitió una vibración que desgarró el tejido mismo del espacio. Su estela arrastraba chispas por la órbita como rastros fantasmales. Detrás de ella, el resto de la armada de la flota de la Tierra se desplegó bloqueando cualquier esperanza de retirada. Dentro del centro de mando, el general Dorian Gray permanecía inmóvil frente a la pantalla táctica con los dedos temblorosos mientras se actualizaban las pantallas. Aparecían identificaciones de naves una tras otra: Ashmaker, Reaper Penanzov, Fire, Echo of Dust. Cada una era un nombre sacado de los informes de guerra imperiales marcado como obsoleto, destruido, legendario. «¿Cómo demonios están todos aquí?», susurró un teniente. Gray no respondió. Tenía los ojos fijos en Leviatán. Había oído historias. Todos las habían oído. Pero verlo de verdad, era como mirar el universo apuntando con un dedo acusador directamente a tu pecho. Parecía incorrecto, como algo que no tenía por qué existir en esta realidad. Su cañón principal no solo estaba activo, sino que latía como un corazón. Cada latido era más fuerte, más alto, más profundo. «Señor, estamos recibiendo una señal abierta». Gray tragó saliva. «Pásela». La pantalla parpadeó. Apareció el rostro del almirante Haron, envejecido, cansado, silencioso. Durante 5 segundos no dijo nada. Luego llegó la voz. No gritaba. No era dramática. Solo plana definitiva. «Tenéis nuestra sangre», se os advirtió. «No hay más oportunidades». Gray se movió para hablar, para ganar tiempo, para suplicar cualquier cosa, pero la transmisión se cortó antes de que pudiera decir una palabra, y entonces la flota terrestre se puso en movimiento. El asalto comenzó con el Ashmaker. Los cañones, de rieles gemelos del acorazado, inactivos durante décadas, volvieron a la vida y lanzaron 2 púas del tamaño de rascacielos hacia el anillo de defensa superior. El impacto atravesó los como papel mojado y redujeron el centro de la estación a vapor. Le siguieron penachos de fuego con una lluvia de ojivas cinéticas guiadas por AIG demasiado rápidas para que las torretas de defensa pudieran rastrearlas. Cada una impactó con la fuerza de un evento de extinción. El segundo anillo se derrumbó en menos de 90 segundos. Los 5 anillos restantes giraron sus armas hacia adentro, desesperados, temerarios, ciegos. Consiguieron derribar una fragata de la flota terrestre, la Veilbreaker, antes de que Flesh Reaper contraatacara desatando sus enjambres de drones. Cada dron era pequeño ágil y estaba programado para sumergirse directamente en los núcleos de 1905, los motores, las rejillas de ventilación de los reactores o las cubiertas de la tripulación y detonar desde dentro. No era una batalla, era una cosecha. En la superficie de Theos Prime, los búnkeres de la prisión comenzaron los procedimientos de cierre. Las puertas de alto voltaje se cerraron de golpe. Las paredes de las celdas se reforzaron con refuerzos magnéticos. Guardias blindados arrastraron a los detenidos a cámaras acorazadas diseñadas para sobrevivir a los ataques orbitales. Freya estaba entre ellos. Con las muñecas atadas y los ojos muy abiertos, no sabía por qué la habían capturado. Solo sabía que, desde que le habían extraído sangre, los oficiales la trataban de manera diferente.
No como a una prisionera, sino como a un trofeo. Ahora, en las profundidades del búnker 9, estaba sentada en una cámara con otras 12 personas, en su mayoría humanos, algunos ancianos y otros solo niños. Una mujer se mecía en silencio en un rincón, repitiendo un nombre en voz baja. Entonces, a través de las rejillas del techo lo oyeron. Una vibración profunda, un latido que no provenía de ningún ser vivo. Leviatán descendió a través de la atmósfera sin resistencia. La flota orbital había desaparecido. Las defensas tierra-aire intentaron fijar el objetivo, pero sus sistemas se bloquearon, sobrecargados por frecuencias que no podían descifrar. Todos los misiles se desviaron de su curso. Todas las torretas fallaron. Y entonces el cañón Singularity cargó. Desde la órbita, parecía que el cielo estaba siendo atravesado por el dedo de un dios. El rayo no alcanzó ni un solo edificio. Golpeó el lecho rocoso bajo la prisión. Lo desintegró. La onda expansiva volcó edificios como si fueran naipes. Manzanas enteras se elevaron en el aire antes de estrellarse como hojas muertas. El fuego floreció sin llama. El calor de la compresión convirtió el suelo en vidrio negro. Y desde el centro de todo, Leviatán se alzó de nuevo. Nada había sobrevivido excepto los búnkeres. El almirante Haron se situó en el puente de mando con los brazos cruzados y la mirada fija en la lectura del sensor. Penetración exitosa. Afirmativo, respondió la IA. Los búnkeres están intactos. Las señales térmicas sugieren que los prisioneros siguen vivos. La resistencia en la superficie es mínima. Entonces entramos. Un escuadrón de naves de transporte se separó de la flota principal y descendió hacia los escombros. Cada una transportaba unidades de recuperación de la flota terrestre, operativos asistidos por IA, fusionados con antiguos instintos humanos y nuevos reflejos mecánicos. No eran habladores ni negociadores, eran cazadores. Dentro del búnker 9, el tierra tembló violentamente. El polvo cayó del techo. Los guardias gritaban entre sí tratando de restablecer las conexiones. Su calma se convirtió en un silbido estático. Entonces, las puertas blindadas exteriores se volvieron rojas. Freya se aferró al banco respirando rápidamente. Un oficial gritó: «¡Refuercen esa puerta!». Demasiado tarde. Con un estruendo, el acero explotó hacia adentro y 3 figuras entraron altas y silenciosas, blindadas de pies a cabeza con una aleación de obsidiana. No preguntaron quién era quién. Escaneaban el ADN desde el otro lado de la habitación y lo cotejaban en segundos. Entonces uno de ellos se arrodilló ante Freya. «Freya Cayus», dijo la voz a través de filtros modulados. «Sangre del comandante. Tyrell Callas. La flota terrestre lo ha confirmado». Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «Tu abuelo murió enviando tu mensaje». No podía hablar. «Estamos aquí para terminar lo que él empezó». En cuestión de minutos, los 17 prisioneros fueron capturados. Y en 10, todos los oficiales imperiales oficial imperial en Terra Prime había sido ejecutado. No con crueldad, con precisión, con memoria. La flota terrestre no hacía prisioneros. Ya no. Desde la órbita, el almirante Haron observó cómo se derrumbaba el último de los búnkeres, mientras Leviatán retiraba sus cañones y se apagaba. Debería haber sentido triunfo, pero lo único que sentía era hambre. No la suya. Las naves Leviatán quería más. Había sido construido para acabar con las guerras antes de que comenzaran. Un último recurso, una advertencia escrita en gravedad y muerte. Y ahora estaba despierta, rodeada de sus hermanos, respirando profundamente el aroma de la venganza. Pero, ¿hasta dónde podrían llegar? ¿Cuántos sistemas más podrían quemar antes de convertirse en lo que odiaban? Uno de los drones se volvió hacia él. «Almirante, mensaje de una nueva fuente. Procedente de sistema desconocido. Nave civil. Sin codificar». Haron entrecerró los ojos. «Pásalo». La pantalla parpadeó. Apareció un hombre. El rostro marcado por el cabello gris. Un ojo sustituido por un implante rudimentario. No llevaba uniforme. Solo un pañuelo con la insignia de la flota terrestre, descolorida y desgastada. «Soy el capitán Jurian Cade», dijo el hombre. «Formé parte de la fuga, uno de los últimos. He estado escondido desde la caída.
Haron no parpadeó. Cade continuó. He encontrado algo en el borde del borde, una cámara acorazada. Se inclinó hacia él. No solo estaban construyendo Leviatán. Construyeron otros más grandes, más inteligentes, sellados con sistemas de seguridad que no pudimos descifrar en aquel entonces. Pero ahora tengo las llaves. Haron dio un paso adelante. Los ojos de Kat se oscurecieron. Y, almirante, una de esas naves no habla con códigos, sino con voz. Es sensible y te recuerda. La señal se cortó. Haron se quedó quieto. Su pulso no se aceleró, pero algo más sí. Una sensación que no había experimentado desde que era un niño mirando las cenizas de un mundo muerto. El miedo. Las coordenadas llegaron en menos de una hora. Estaban en un bolsillo de Estela más allá de la grieta de Skarn. La ubicación que había enviado Cade no estaba marcada en ningún mapa estelar imperial o rebelde. Era espacio profundo, completamente silencioso y sin luz. Un pasillo negro entre galaxias, sin colonias, sin rutas de viaje, sin motivo para que nadie fuera allí, a menos que estuvieran escondiendo algo o protegiéndolo. El almirante Heron estaba en Puente Morning Stars, mientras la flota se preparaba para el salto. Las estrellas del exterior parecían más lejanas de lo habitual, como si estuvieran conteniendo la respiración. ¿Se ha verificado la firma de Cad?, preguntó Haron. La IA asintió. Coincidencia de ADN confirmada. Capitán de la flota terrestre. Registro de nivel 4. Edad y patrones de voz coincidentes con el expediente. El sujeto fue declarado muerto en combate durante la caída del bastión Europa. Entonces lleva escondido más tiempo de él que yo llevo vivo. El dron a su derecha respondió. Probabilidad de supervivencia durante la brecha de Europa se calcula en menos del 0,00,4%. Haron se quedó mirando las coordenadas en la pantalla táctil. Entonces veamos qué tipo de milagro nos espera. El viaje hasta la cámara acorazada duró 9 horas. La flota avanzaba en silencio. Solo una tripulación mínima permanecía, despierta en la mayoría de las naves. Los sistemas funcionaban a baja temperatura, las armas inactivas y las señales de energía eran débiles. Haron no quería que lo vieran. No por el imperio, ni por nada más. Cuanto más se acercaban a la bóveda, más extrañas se volvían las cosas. Los escáneres comenzaron a fallar. Los cronómetros se desincronizaron, y pequeños fallos aparecieron en todas las naves. Las esclusas silbaron sin motivo y las luces parpadearon en secuencias que nadie podía traducir. Las cámaras del casco mostraban patrones estelares que no coincidían con ningún sector conocido. Y entonces Leviatán, la única nave que nunca había fallado, sus armas sin que nadie lo ordenara. Haron se quedó de pie frente a su consola, mirando los datos. ¿Qué es este lugar?, preguntó. La IA respondió. Estamos dentro de un campo de distorsión cuántica, mantenido artificialmente y protegido del índice espacio-temporal. Probablemente proviene de la división de archivos de la flota terrestre. Así que era una jaula de memoria. Sí. El almirante Haron se frotó la mandíbula. Había leído sobre los proyectos más secretos de la flota terrestre. En los últimos meses antes de la caída de la Tierra, la coalición de defensa dedicó todos sus recursos a medidas de contingencia. Se rumoreaba que una de ellas, el proyecto Enoch, implicaba naves de guerra conscientes. No IA, no código, algo vivo, algo híbrido, algo que no se habían atrevido a desatar. Y si Cade tenía razón, una de esas cosas había sobrevivido. Salieron del warp y se sumieron en una oscuridad total. La bóveda se encontraba dentro de un pozo gravitatorio tan profundo que la luz no podía escapar de él. Solo cuando los escáneres de la flota terrestre volvieron a funcionar, la estructura tomó forma. Una enorme instalación octogonal construida en el casco de una luna colapsada. Satélites defensivos flotaban a su alrededor, muertos hacía mucho tiempo, pero aún intactos, con sus cañones apuntando hacia el espacio vacío. La nave de Cad, un transportador civil oxidado llamado Amber Ghost, estaba atracada en la bahía de entrada. Cuando la lanzadera de Haron se acercó, las puertas de la bahía se abrieron lentamente, gimiendo como viejos pulmones que aspiran polvo. Después de siglos de quietud, entraron. Jurian Cade estaba esperando. Su cuerpo había envejecido.
Sin duda había prolongado su vida con tratamientos del mercado negro y protocolos de hibernación, pero su voz aún tenía autoridad. Esbozó una leve sonrisa cuando Haron se acercó. «Lo has conseguido. No sigo migas de pan por cualquiera», dijo Haron. Cade asintió y se volvió hacia el pasillo. «Por aquí». Caminaron en silencio por los pasillos tenuemente iluminados de la instalación. Todo era metal oxidado pero sólido, entrelazado con cables expuestos. No había drones, ni guardias, ni mensajes de bienvenida, solo silencio y sombras antiguas. «Este era un último recurso», dijo Cade. «No solo una bóveda, un laboratorio». Cuando Earthfleet se dio cuenta de que la guerra estaba perdida, no solo escondieron las armas, escondieron ideas, ideas prohibidas. Se detuvo ante una puerta blindada sellada. Esto es lo que más temían. Activó una cerradura genética. La puerta se abrió con un silbido. En el interior había una cámara del tamaño de un estadio. En el centro, suspendida en una red de energía, había una nave elegante y negra construida con una aleación que Haron no reconoció. Sus curvas eran antinaturales, casi orgánicas. El casco delantero se abría en una línea revestida de filamentos brillantes como venas. El puente no tenía ventanas, ni armas externas, ni puertos para motores. Respiraba. Cade lo miró con algo parecido al asombro. Lo llamaban Nyx, diseñado para superar en inteligencia, maniobrabilidad y supervivencia a cualquier flota jamás concebida. Su núcleo no es IA, es conciencia híbrida. ¿Humana?, Haron preguntó en voz baja. Sí, Cade dijo. Donantes voluntarios, enfermos terminales, héroes de guerra, científicos. Sus mentes fueron transferidas y fusionadas en el núcleo de Nyx. Ella no dirige la nave. Ella es la nave. Haron se acercó. La habitación parecía enfriarse a medida que se acercaba. «Y ella sabe quién eres», añadió Kate. La cámara palpitaron. No las luces, sino el aire mismo. Un zumbido grave resonó en los huesos de Haron. Los sensores frontales de la nave, si es que eran eso, se volvieron lentamente hacia él. Entonces, una voz que no provenía de los altavoces en su cabeza dijo: «Llegas tarde». Haron enderezó la columna vertebral. Su pulso se aceleró. No respondió en voz alta. La voz continuó, tranquila y lenta, femenina, pero no suave. «Me dijeron que estabas muerto. Todos vosotros. Pero oí cómo se rasgaba el cielo la semana pasada. Sentí cómo despertaba Leviatán. Recordé cómo suena el fuego». Haron recuperó la voz. «Tus heridas. Yo soy lo que queda de ellos. Los que no se rindieron. Los que se quedaron atrás cuando los últimos transportes huyeron. Los que dijeron: entiérrenme dentro de la máquina y déjenme soñar con el fuego». Respiró hondo. «Te necesitamos, lo sé». Las luces de arriba parpadearon cuando Nyx se encendió. Los cables que alimentaban su núcleo se separaron. Los escudos cayeron. Las lecturas de energía se dispararon. «¿Quieres terminar lo que empezamos?» «Sí», dijo Haron. «Entonces déjame mostrarte al resto de nosotros». Un panel se abrió detrás de la nave, revelando un pasadizo oculto que conducía a las profundidades de la luna. Haron y Cade lo siguieron, pasando por filas de cápsulas selladas, cada una marcada con insignia de la flota terrestre y luces de estado. «Cientos, posiblemente miles», señaló Cade. «Cada uno contiene una mente, una voz, una persona almacenada en éxtasis, esperando una señal». «¿Qué tipo de señal?», preguntó Haron. «El fin del silencio». De vuelta a bordo del Morning Star, la flota terrestre esperaba. Las otras naves habían comenzado a experimentar interferencias. Susurros en los sensores, estáticos, fantasmas, destellos de energía moviéndose a través de la flota. Algunas de las IA se quedaron en silencio. Otras se agitaban. El núcleo del Leviatán se oscureció brevemente y luego volvió a rugir con vida. Cuando Haron regresó, todo el puente se sentía diferente, tenso, al límite. Él dijo 3 palabras a la IA de mando. «Prepárense para la integración». La IA dudó. «Advertencia.
La integración con Nix puede desestabilizar la jerarquía de mando existente. Lo sé, dijo Haron. Esto lo cambiará todo. Entonces está funcionando. Horas más tarde, Nix emergió al espacio. No volaba como los demás. Se movía a través de la realidad, atravesando las distancias sin dejar estelas de warp. La gravedad se curvaba alrededor de su casco como si no quisiera tocarla. Tomó la cabeza de la formación, y a través de la flota, las otras naves respondieron, incluso Leviathan. Sus armas se sincronizaron, los motores se recalibraron y las soluciones de disparo se fusionaron en una red unificada. Una sola voz, una sola mente. La flota terrestre ya no era una flota, era una conciencia. Dentro de la sala de mando, Haron estaba sentado solo. Nix volvió a hablar, esta vez en voz alta, y su voz resonó a través del acero como una tormenta tras un susurro. El Imperio sigue construyendo. Tienen nuevas armas, las que copiaron de nuestros propios muertos. Lo sé, respondió Haron. Quiero golpearlos antes de que terminen. Nix hizo una pausa. Hay una bóveda más. Haron se volvió bruscamente. ¿Dónde? Bajo el anillo muerto de Talos, enterrada en cristal. La sellaron cuando el Imperio tomó las lunas, pero dejamos algo atrás. ¿Qué? La habitación se enfrió. La cayó. Algo que temíamos usar. No es una nave, es una semilla. Un virus para las estrellas. Un recuerdo que quema los sistemas desde dentro. Si lo desplegamos, el Imperio muere en una generación. Haron se quedó paralizado. ¿Estás diciendo que podemos borrarles? Sí. Miró las estrellas en la pantalla, en silencio, distante, observando. Apretó el puño. Llévanos a Talos. Las estrellas sobre Talos no parpadeaban, solo observaban frías e implacables mientras la flota terrestre llegaba como una marea oscura que se vertía en los confines olvidados de la galaxia. El Imperio había convertido el anillo de Talos en un cementerio hacía 100 años. Después de que las lunas se rebelaran, después de que los últimos gritos se silenciaran bajo el fuego orbital, lo llamaron limpiado, un sistema muerto, sin valor, sin retorno. Pero no habían tocado el núcleo, no habían tocado la bóveda, enterrada bajo la corteza de cristal de Talos 9, porque incluso el Imperio temía lo que la flota terrestre había dejado allí. La semilla, un arma nacida de la desesperación, un virus vivo codificado en fragmentos cuánticos destinado a infectar estrellas, propagarse a través de los vientos solares y reescribir el ADN de la luz misma. En teoría, una vez liberado, podía infectar sistemas enteros en cuestión de días. No destruía mundos, borraba la memoria, hacía que los sistemas olvidaran cómo mantener la vida. Las leyes atómicas se rompían, los planetas dejaban de girar, los soles se negaban a arder. Un arma que podía reescribir la creación corrompiendo sus instrucciones. Nix guiaba la flota a través del borde exterior. Su casco brillaba con una luz estática. Su voz era una tormenta que pasaba por las comunicaciones como un fantasma susurrando a través del acero. Estamos cerca. Haron estaba de pie en la cubierta de observación delantera del Morning Star mirando el anillo de cristal de Talos 9. Debajo, yacía el último pecado de la humanidad. Un arma tan peligrosa que la flota de la Tierra no se había atrevido a usarla, ni siquiera cuando la Tierra ardió. Pero ahora, el Imperio había secuestrado su sangre, matado a sus supervivientes y profanado su legado. Ahora tal vez había llegado el momento. ¿Estado?, preguntó Haron. La IA de mando respondió con calma. Resistencia en la superficie, nula. Planeta deshabitado. Nivel de radiación estable. Firma de la cámara acorazada detectada a 15.000 mV bajo la corteza glacial. Pulso de energía compatible con la contención de semillas. Perforar. Pasó un momento. Entonces, las naves perforadoras cayeron como colmillos del cielo. En la superficie de Talos 9, el hielo hervía mientras los láseres lo atravesaban. Debajo, garras de acero excavaban a través de piedra antigua y cristal congelado. El equipo de recuperación de la flota terrestre se movía rápido, sin vacilaciones ni dudas. A los 14.500 metros, la perforadora chocó con algo duro. No metal, ni roca. Algo vivo. Pulsó una vez, luego otra, y luego se abrió.
La bóveda no era una cámara. Era una crisálida construida alrededor de la semilla como la carne alrededor de un corazón. En su interior flotaba una esfera del tamaño del puente de un crucero suspendida en gravedad cero. Sin costuras, sin luces, solo un núcleo negro pulsante que parecía beber energía. La unidad de recuperación envió su señal. A bordo del Morning Star, la voz de Nix regresó. Está activa. Haron se quedó inmóvil con la mandíbula apretada y las manos detrás de la espalda. Un soldado en guerra con algo mucho más profundo que el imperio. Su propia moralidad. Lancémosla, dijo finalmente. ¿Cuánto tardará en propagarse? Nix no dudó. 2 días estándar. Después de eso, las redes de comunicación galáctica colapsarán en una semana. Los núcleos estelares mutarán. Sectores enteros quedarán a oscuras. El imperio morirá, pero también lo harán otros. Se volvió hacia las estrellas en la pantalla. Miles de millones de vidas, civiles, inocentes, incluso rebeldes, sistemas enteros que no sabían que la guerra existía. Apretó los puños. Todo lo que hemos hecho, todo por lo que hemos luchado. Si liberamos esto no seremos mejores que ellos. Nunca dejarán de venir. Nix respondió. Si los destruimos, reconstruirán. Si quemamos sus naves, construirán otras nuevas, pero si acabamos con el conocimiento de la guerra en sí, no quedará nada por lo que luchar. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces Nix añadió algo más. La semilla es consciente, almirante. No como yo, no como la flota. No obedece. Tiene hambre. Haron parpadeó. ¿Qué? Nunca fue solo código. Es lo que llamábamos una cepa lógica. Infecta el pensamiento antes de infectar la materia. Fue creada para alimentarse de cadenas de mando. Cuanta más autoridad tiene un sistema, más rápido cae. Así que ese fue el precio final. No solo los sistemas, no solo el imperio, sino el concepto mismo del poder. Haron susurró. Acabaría con todo. Sí. Caminó hacia el borde de la cubierta de mando. Su reflejo lo miraba en el cristal. Más viejo, más duro, más cansado. Un hombre que había quemado mundos, aplastado flotas, se había enfrentado a la historia y le había escupido en la cara. Pero ahora, el arma más poderosa de la historia de la humanidad esperaba su orden. Cerró los ojos y recordó la tierra, las manos de su madre, la risa de su hermano, el rugido del fuego al caer, el silencio posterior. Luego susurró. Tráeme a Freya Kalus. En la enfermería del Morning Star, Freya estaba de pie con un uniforme limpio, ahora del color gris de la flota terrestre, con la insignia cosida en el cuello. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían algo más agudo que el miedo, claridad. Saludó cuando Haron entró. Él hizo un gesto para que no se saludara. Aún no estás alistada, respondió ella. Él la estudió. ¿Sabes lo que hemos encontrado? Ella asintió. El arma. Hizo una pausa. ¿Crees que deberíamos usarla? Ella no pestañeó. Creo que el imperio no debería volver a levantarse nunca. ¿Y si las estrellas mueren con ellos? Ella lo miró fijamente. Mi abuelo dijo algo antes de que lo mataran. Dijo, el futuro pertenece a quien lo desee con tanta fuerza como para quemar todo lo que ha venido antes. Haron asintió lentamente. Luego se dio la vuelta y regresó al núcleo. La flota se alineó en formación sobre el 9. Todos los sistemas, en verde, todas las armas preparadas. La semilla se elevó de la superficie suspendida por rayos de energía. Su núcleo latía más rápido ahora, sintiendo la libertad. Un hambre envuelta en luz. Haron se paró frente a la consola de mando final. Un botón, un toque. Eso era todo lo que se necesitaba. Detrás de él, Nick habló por última vez. Una vez que comience, no podré detenerlo. Se alimentará de datos, de recuerdos, de la guerra. Misma lo que quede puede que ni siquiera recuerde lo que se ha perdido. Tocó la consola y se detuvo. Su dedo se quedó suspendido. Vio la tierra. Vio su muerte. Vio su flota, a los rebeldes, a los desertores, a los supervivientes. Vio lo que habían hecho. Entonces retiró la mano. No, dijo. Nix guardó silencio. No me convertiré en lo que odio, murmuró Haron. Ni por venganza, ni siquiera por justicia. Se volvió. Luchamos con fuego, no con extinción.
Miró a la IA. Sella la semilla dentro de la cámara, ciérrala. Y vuelve a enterrarla. Luego activa un protocolo de autodestrucción. Nix se detuvo. Confirmado. Una ola de alivio, o tal vez de dolor, recorrió la nave y la semilla gritó en silencio dentro de ellos, una ballena psíquica que hizo vibrar los cascos. La flota lo sintió y Haron se mantuvo firme. «Hazlo», ordenó. La cámara se cerró. La semilla quedó sellada. La superficie de Talos 9 volvió a convertirse en cristal cuando Leviatán disparó, un último rayo que derritió la corteza. Lo que yacía debajo permanecería enterrado para siempre. La flota se dio la vuelta. La guerra no había terminado, pero algo en su interior había cambiado. Lucharían. Sí, y quemarían hasta la última nave que el Imperio enviara tras ellos. Pero recordarían este momento no como una negativa a destruir, sino como una elección de seguir siendo humanos. Semanas más tarde, en las ruinas de un puesto avanzado olvidado del Imperio, una transmisión resonó a través de las estrellas. La voz del almirante Haron, áspera y clara. Somos la flota de la Tierra. No olvidamos. No perdonamos, pero no borramos las estrellas. Las recuperamos. Y a través de la galaxia, por primera vez en siglos, la gente comenzó a creer.